Buenas. En esta clase voy a introducir el concepto de integral en el espacio, aunque es evidente que todo lo que diga se simplifica al plano, quitando una dimensión, una de las variables. El problema que nos planteamos es, dado un cuerpo que vamos a llamar X en el espacio, con las coordenadas X y Z, coordenadas cartesianas, es decir, ortogonales entre sí. Supongamos que cada punto del conjunto X tiene asignado un valor que, para simplificar o para centrar ideas, vamos a suponer que es la densidad del cuerpo X en ese punto. Y el cuerpo tiene densidades que cambian en cada punto. Imaginaos un saco lleno de distintos materiales, como la arena. La arena tiene sílices, tiene partes de granito, tiene cantidad de materiales distintos y cada punto del saco de arena tendrá una densidad distinta. X y Z, densidad F de X y Z. ¿Hay alguna manera de calcular la masa de ese saco si nosotros tenemos el dato de la densidad en cada punto? Bueno, aparte de utilizar una balanza, que sería el método más razonable, estamos haciendo matemáticas, vamos a hacerlo difícil. Cada punto, puesto que tiene una densidad, deberá tener asignada, o por tener esa densidad, el punto tendrá una masa propia. Tiene una densidad f de x y z, pero como pasamos a masa, necesitamos el volumen. Masa, densidad por volumen. Repito, estamos en un punto. ¿Cuál es el volumen de un punto? Fijaos que nosotros estamos intentando calcular una cosa macroscópica, la masa de todo el saco, ¡pum!, de arena, y lo que nos hemos preguntado es justo lo contrario. ¿Cuánto vale la masa de un punto? ¿Para qué? Para luego agregarlos todos y conseguir la masa global. ¿Cuál es la masa de un punto? Densidad por volumen. Pero de momento no sabemos cuánto vale el volumen de un punto. Aquí es donde viene la definición más importante del curso. Todo lo demás da igual. Si se entiende esto, la definición de volumen de un punto y el concepto de agregado de todos los volúmenes de los puntos o de las masas de los puntos, se entiende todo lo que vendrá después, hasta las ecuaciones diferenciales. Definimos, dadas unas coordenadas cartesianas, esto es clave, es decir, coordenadas que son mutuamente perpendiculares, como estas dos paredes y un plano que fuera perpendicular aquí, se define el volumen de un punto, o si queréis la unidad de volumen en ese espacio, en esas coordenadas, X y Z. La unidad de volumen, el volumen de un punto, un volumen diferencial, lo podéis llamar como queráis, es el producto de estas tres expresiones, dx, dy, dz, donde dx, dy y dz son, como expliqué en la clase sobre integral de una variable, son las unidades de longitud diferenciales en cada coordenada. Por tanto, como son coordenadas cartesianas, el volumen en coordenadas cartesianas es largo por ancho por alto. Por eso se define así. Ya tenemos el volumen de un punto. Si nos dan la densidad, ¿cuál es la masa de ese punto? Densidad por volumen. La masa del punto X y Z, si la densidad es f de x y z, es densidad por volumen de un punto. ¿Cuál es ahora la masa de todo el saco de arena? La masa de todo el saco de arena será como puse el otro día, la suma gigantesca en el saco de arena de todas las masas de los puntos. Densidad por volumen. Suma de todos ellos. En realidad, no se usa esta expresión, sino que se usa lo que se deriva del latín de summa
suma, de ahí la palabra suma, resumen, integración, integral, en castellano, donde en el conjunto X, en el saco, la suma de ¿qué? De todas las masas de todos los puntos. Fijaos que esta masa f de x y z, de x, de y, de z, cambia con cada punto. No es lo mismo el grano de sílice que tienes arriba en el saco que el grano de cuarzo que tienes a mitad del saco, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas distintas, son valores distintos. Hay que sumarlos todos. Esta es la noción de integral. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? Y de aquí hay, la primera de todas es la más importante. Propiedades fundamentales de este concepto que acabamos de definir. Si mi saco lo divido en dos partes, y esto es una unión disjunta, por eso tiene este simbolito de aquí. Si rompo el saco, si lo parto, si lo divido en dos partes, la masa del saco es la masa de una parte más la masa de la otra parte. Esto lo podríais considerar como el principio de conservación de la masa. Esto es completamente evidente, es una propiedad que es que ni siquiera podemos decir que sea física porque es una propiedad de la materia prefísica prácticamente. Sí, pero esta es la propiedad más importante de la integral, sea de una variable, de dos variables, de 3 o de 4 millones de variables. Cuando tú tienes un problema complicado, lo conviertes en dos problemas más sencillos, o en 30. Segunda propiedad, también fundamental, una combinación lineal de funciones, cuando se integra, A es una constante y B es otra constante, cuando se integra, lo que da es la combinación lineal de las integrales. A por la integral de f más B por la integral de g. Si queréis entender esto más o menos, es si uno hace un combinado de gases en el mismo volumen, 3 veces algo de helio más 4 veces algo de hidrógeno, pues en el mismo volumen lo que suma es 3 veces la masa que hay de helio más 4 veces la masa que hay de hidrógeno en el mismo volumen. En cierto modo esto es una propiedad dual de la anterior. Aquí lo que dividimos es el conjunto, aquí en cierto modo lo que dividimos es la densidad. Tercera propiedad, si lo que integramos, esta expresión también hay que tener mucho cuidado, si lo que integramos aquí solo es el volumen de cada punto, fijaos que aquí estamos sumando en X el volumen de cada punto. Aquí no hay un cero, aquí lo que hay es el volumen de cada punto. La suma de los volúmenes de todos los puntos de un conjunto, que es el volumen del conjunto. Si en lugar de tener 3 dimensiones tenemos solo 2 de X y de Y, pues lo que nos sale es el área. Todavía más sencillo. Finalmente, nosotros o yo he puesto el ejemplo de una densidad para fijar ideas, pero realmente todas las cantidades que pueden depender de un punto y que son susceptibles de suma, la densidad, que nos va a dar una masa, la energía, o si queréis la densidad de energía, que cuando la multipliquemos por el volumen de un punto nos va a dar una energía, la inercia, el momento de inercia, la carga en cada punto, todas estas se pueden sumar. Y lo que nos va a dar va a ser, a partir de la energía de un punto, la inercia de un punto, la carga de un punto, la energía total, la inercia total, la carga total.
en el conjunto. En la siguiente clase lo que vamos a explicar es muy bonito, extraordinario, ha sido una explicación magnífica. Ahora, ¿cómo he hecho las cuentas? ¿Cómo calculo yo esto, que se escribe muy bien con el símbolo de la S y con la X y con tal? ¿Cómo calculo yo las integrales? Es lo que explicaremos y llamaremos teorema de Fubini, que yo prefiero llamar teorema del jamón de York. Muchas gracias por vuestra atención.